nuestro hermano Momi, y yo le he puesto un título a este mensaje, y el título es ¿por qué necesitamos un Salvador? ¿Y para qué necesitamos un Salvador? Para poder adentrarnos a este mensaje, debemos de irnos al principio de la creación, recorrer las páginas de las Escrituras e irnos al libro de Génesis, donde los primeros capítulos del libro de Génesis registra la caída de Adán y Eva en el pecado, donde vemos al hombre que fue creado perfecto, justo y santo en el huerto del Edén. Dice la Biblia que todo lo que Dios había creado era bueno en gran manera. En este caso el hombre fue creado a imagen de Dios, puro, santo y sin pecado. Pero cuando Adán y Eva pecaron, perdieron su bendito estado en el cual ambos habían sido creados y vinieron a ser objetos de varios cambios trascendentales. El hombre cayó bajo el dominio de la muerte espiritual y física. Dios había dicho en el principio: el día que comiere, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículo 17. Y esta divina sentencia se cumplió. Adán y Eva sufrieron inmediatamente la muerte espiritual, que significa la separación de Dios, y a su debido tiempo sufrieron también el castigo de la muerte física. Todos sabemos lo que sucedió allá en el huerto del Edén. El hombre peca, desobedece la palabra de Dios, y a consecuencia de esta desobediencia el hombre y la mujer quedan desligados de su estado de pureza, santidad, y ahora se convierten en transgresores, desobedientes y pecadores. Por la transgresión de Adán y Eva entró el pecado en el mundo. El pecado contaminó al género humano, y a consecuencia de esto el hombre se ha constituido enemigo de Dios y condenado por toda una eternidad en el infierno. De ahí el tema central de este mensaje: ¿por qué necesitamos un Salvador? La respuesta es: porque somos pecadores. ¿Y para qué necesitamos un Salvador? Y la respuesta es: para que pueda perdonar nuestros pecados. La Biblia declara sin titubeo, sin preámbulo, sin más rodeo, que todos somos pecadores y que no hay ni siquiera uno que pueda justificarse delante de Dios. Por muy bueno que somos, o por muchas buenas obras que hagamos en esta vida, la mancha del pecado siempre permanecerá en nosotros. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y eso significa que hoy más que nunca necesitamos a un Salvador. Ahora bien, ¿por qué necesitamos a un Salvador? Para que pueda perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el pecado condena a sufrir toda una eternidad en el infierno. ¿Y qué es el infierno? Es un lugar de tormento, donde lamentablemente tendrá un principio, pero nunca jamás tendrá un final. Pero en medio de esta escena terrible, Dios en el Antiguo Testamento ordena el sistema de los sacrificios de los animales para que el hombre vuelva a ser restaurado. La sangre de los animales en el Antiguo Testamento significaba cubrir los pecados de la humanidad. Los pecados eran cubiertos por la sangre de los animales inocentes. Este sistema, el sistema de los sacrificios, enseñaba a las personas que el Señor es santo, que las transgresiones deben de ser castigadas y que la expiación por el pecado se lleva a cabo solo a través del derramamiento de sangre. Este plan era una prefiguración de lo que vendría después, ya que los sacrificios de los animales solo pueden ocultar el pecado, pueden cubrir, pero nunca jamás puede quitarlo, sino todo lo contrario, ocultar el pecado. Pero un día, estando Juan Bautista
bautizando en el río Jordán, ve al Cordero de Dios. Y lo ve entrando en la escena de la historia humana y lo ve y lo reconoce como el sacrificio perfecto por los pecados de la humanidad. Y dice de él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él había sido destinado antes de la fundación del mundo y vino a la tierra a cumplir el asombroso plan de redención. Jesús no era solo un hombre, era el Hijo de Dios hecho carne. Jesús era el perfecto, el inmaculado Hijo de Dios. Él era el único sacrificio adecuado para la culpa de toda la humanidad. Sin la sangre de Cristo nadie puede tener una relación con el Padre Celestial, porque Dios es santo. Nuestros pecados bloquean cualquier posibilidad de relación con Él, pero por su amor el Señor puso en marcha un proceso de reconciliación. La preciosa sangre de Jesús ofrece todo lo que necesitamos para poder acercarnos al Padre. Jesucristo fue a la cruz con el propósito fundamental de rescatar nuestra vida de la esclavitud, del pecado. Para hacernos libres había que pagar un precio. El costo de nuestra redención fue la sangre preciosa del perfecto Hijo de Dios. Él hizo este sacrificio en nuestro lugar. Por cuanto el Padre aceptó el pago que Cristo hizo, hemos sido libertados de la esclavitud del pecado y recibido el poder del Espíritu Santo que nos permite vivir una vida de obediencia al Padre. Solo por la muerte vicaria del perfecto Hijo de Dios tiene el Padre una base legítima para poder perdonar a cualquiera que venga a Él con fe y arrepentimiento. No hay nada que podamos hacer para ganarnos su perdón. El perdón solo se logra, aleluya, el perdón solo se logra a través de la sangre de Cristo. Porque no podíamos pagar nuestra deuda de pecado, sin embargo Jesús lo pagó. Por eso necesitamos a un Salvador, porque todos somos pecadores. Necesitamos a un Salvador para que pueda perdonar todos nuestros pecados. El sacrificio de la cruz fue un hecho especular que conmovió la atención de la humanidad. Algunos pensadores llegaron a atribuir de que el hecho de morir en la cruz implicaba el gran amor que tenía para con la humanidad. Mas yo os digo, y es lo que la Biblia nos dice, no era un hombre, era el Hijo de Dios hecho carne. Era el Verbo que tomó la naturaleza humana para llevar la expiación a favor del hombre hasta la cruz del Calvario. Era el precio que se podía considerar y la única alternativa para liberar al hombre de la potestad del pecado, del mundo, de la muerte y de Satanás. Cuando hablamos de la cruz, va más allá de la historia de un pueblo y sus leyes. La cruz trasciende la eternidad. La cruz cambió y sigue cambiando la historia de millones de personas. En la cruz de Cristo, su obra radica el mensaje central para los hombres. La cruz, que era un símbolo de vergüenza, sin embargo, se convirtió en la más grande esperanza para la humanidad. La muerte de Cristo en la cruz constituyó una infinita ofrenda, la única que podía expiar los pecados de la humanidad. Jesucristo nunca pecó, pero por amor en la cruz tomó nuestro lugar y cargó sus pecados, mis pecados, como si Él los hubiera cometido. Al cargar sobre sí las iniquidades de la humanidad, Cristo logró restaurar ante Dios a todo aquel
que en Él cree y en su obra en la cruz. La cruz, que era un símbolo de humillación, Cristo la convirtió en la más grande esperanza para la humanidad. Dios puso todos nuestros pecados sobre su Hijo y lo condenó. Por esto la agonía de Cristo fue mayor. Fue mayor la agonía de Cristo porque Él recibió la descarga de toda la ira divina de Dios. La cruz, sinónimo de maldición, Cristo la convirtió en bendición. Jesús triunfó en la cruz al traer al pecador hacia sí mismo con su muerte y resurrección. La cruz fue el fin de la tragedia del pecado. El triunfo de la cruz es más grande, es la más grande invitación que Dios nos ha podido dar. El triunfo de la cruz abrió un camino para todos los hombres. La cruz se convirtió en el lugar para salvar vida. La cruz de muerte se convirtió en cruz de vida. La cruz reveló el lugar para el pecador arrepentido. Hoy tenemos acceso por medio de la cruz a Jesucristo. Aunque Él sabía de antemano el sufrimiento de la cruz, sin embargo, Él lo hizo todo por amor. Según el historiador Flavio Josefo, la crucifixión fue una práctica común en Palestina. Esta era una de las peores formas de tortura y uno de los métodos de ejecución más cruel que jamás se hubiera inventado. Era la pena mortal diseñada para producir una muerte muy lenta, pues algunos duraban días en la cruz antes de morir. Era reservada para los traidores, para los revolucionarios, para los peores criminales. Sin embargo, Jesús cargó nuestros pecados. Jesús cargó en Él el pecado de todos nosotros. Aunque nunca hizo maldad, quiere decir que Cristo era inocente. La muerte de Cristo en la cruz constituyó una infinita ofrenda, la única que podía expiar los pecados de la humanidad. Jesucristo nunca pecó, pero por amor en la cruz tomó nuestro lugar y cargó sus pecados y mis pecados como si Él los hubiera cometido al cargar sobre sí las iniquidades de la humanidad. Cristo logró restaurar ante Dios a todos aquellos que en Él creen en su obra en la cruz. Pero déjame decirte, hay un adversario, un enemigo que quiere todo lo contrario para tu vida. Satanás y su demonio oscurecen la mente de los seres humanos y los hace llevar a un estado de injusticia, de fornicación, de perversión, de avaricia, de engaño, de detractores, de aborrecedores de Dios, de injurioso, de soberbio. Es tal que Satanás es dueño del mundo y la gloria de ello. Satanás, aleluya, o sea, la situación del mundo es una situación decisiva. Donde quiera que podemos ver, podemos notar guerra, peste, delincuencia, drogadicción, prostitución, enfermedades, situaciones que carcomen a los humanos y los hace llevar a un estado de injusticia, de maldad, de engaño. Pero en medio de esas situaciones hay una puerta llamada esperanza, y esa puerta se llama Jesucristo. Está abierta para todo aquel que viene a Él. Él dice: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios Padre, aleluya, en las Escrituras nos revela el amor tan grande que tiene para con todos nosotros, que dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para finalizar este consejo, amigo y oyente que me escucha,
te voy a hacer la pregunta más importante de tu vida. El gozo y la tristeza que puedas experimentar en la eternidad depende de tu respuesta. ¿Eres salvo? Déjame decirte, si no estás seguro, si no tienes a Cristo, hoy es día de salvación para tu vida. Que Dios bendiga y espero que a través de esta palabra, de este consejo, el Señor haya hecho bien a tu vida. ¿Por qué? Porque todos necesitamos